de compartir esta oración. Y bueno, gracias Padre, Señor, iniciamos este tiempo colocando cada palabra de tu palabra bendita para adiestrarnos, Señor, en el conocimiento, Señor, de la guerra espiritual, en el conocimiento, Señor, de las estrategias que has impartido en tu palabra para cada uno de tus guerreros y guerreras en esta noche. Espíritu Santo, tú eres el que tiene los micrófonos abiertos totalmente. Somos vasos e instrumentos de tu presencia, Señor. Glorifícate una vez más. Y Señor, desde ya cancelamos todo espíritu de distracción y todo, Señor, aquello que quiera venir a robar esta semilla. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, cancelamos todo contraataque de Satanás y declaramos que esta palabra, Señor, fructifique en nuestras vidas para glorificar, Señor, tu nombre una vez más sobre cada guerrero y cada guerrera en sus ministerios, sus casas, sus hogares y en cada área donde, Señor, ellos han sido colocados, Padre, para servirte. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Gloria al Señor, bendito sea el nombre de Dios. Gracias por estar presente en esta noche. Y vamos ahora pues a dar una recapitulación para mis amados hermanos que tal vez no estuvieron la semana anterior, donde tuvimos la clase número 1, rápidamente, ¿verdad? Tenemos aquí que el Señor nos dice en su palabra que Él nos ha llamado a una lucha que no es contra carne ni sangre, sino contra ¿quién? Contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad de las regiones celestes. Entonces tenemos ahí algunas categorías dentro del mundo espiritual. Vamos a ver aquí un momentito para ponerles las diapositivas. Estamos simplemente haciendo una recapitulación. Y es así entonces como el conflicto espiritual. ¿Sí lo pueden ver ahí? El conflicto espiritual que nosotros vivimos como hijos de Dios se hace cada vez más real. Yo sé que muchos de ustedes han tenido experiencias, ¿verdad? En el mundo espiritual con demonios, con espíritus malignos, con principados, ¿verdad? De diferentes áreas. Y que el Señor en muchas de esas ocasiones donde nos ha permitido experimentar esto es simplemente para que nosotros sepamos que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, el Hijo de Dios, todo se sujeta, todo lo que está, dice la palabra, por encima de los cielos, abajo en la tierra, todo es sujetado en su nombre. Y nosotros que hemos sido constituidos hijos de Dios, nosotros tenemos toda autoridad en su nombre. Amén. 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 Disculpen, los niños están gritando. Muy bien. Entonces tenemos aquí lo que les estaba explicando hace un momento sobre el conflicto espiritual y que nosotros, como guerreros del Señor, la palabra de Dios nos habla en Efesios que usamos una armadura. En la Biblia habla sobre diferentes tipos de vestidos espirituales. Hay el vestido de la salvación, hay coberturas, mantos espirituales de autoridad, de poder, de gracia, de misericordia, y hay la armadura de Dios que es justamente colocada en nuestras vidas por medio del Santo Espíritu de Dios cada día para este combate. Amén. Aleluya. Bien, sigamos. Bueno, y habíamos hablado entonces sobre algunos ejemplos de conflictos y batallas dentro de la palabra, como el guerrero David, ¿verdad? Y habíamos mandado también tarea hoy, de la cual nuestros hermanos van también a compartir qué es lo que vieron en las escrituras sobre estos guerreros. Aleluya. Entonces, bien, vimos también que existen varios niveles donde el Señor nos va llevando dentro de la batalla espiritual. Vamos creciendo. Hay demonios, hay principados, como David, ¿verdad? Que primero él combatió contra quién? Contra un oso, contra un león. Y que son diferentes tipos de niveles de batalla en los cuales nosotros nos enfrentamos. Muchas veces el Señor nos llevará por tiempos indeterminados de oración y ayuno. 21 días, 40 días.
Dependiendo de cómo se encuentra la situación en la cual nosotros estamos enfrentando ante ese principado, Dios nos llevará a nosotros a pelear sus batallas de diferentes periodos de tiempo. Nosotros vimos el capítulo de Daniel, ¿verdad? Perdón. Donde él había pasado orando 21 días y el príncipe de Persia se había opuesto a su oración, pero vino el Señor y envió refuerzo en los aires. Entonces nosotros sabemos que mientras estamos orando, se está librando una batalla en los aires y que nosotros no podemos menguar de la oración, no podemos desistir de esa oración, porque el tiempo determinado en los cielos es diferente. En la eternidad no hay tiempo. Nosotros nos regimos bajo un tiempo, bajo el kairos, bajo el cronos. Pero en el tiempo de Dios, el tiempo perfecto, exacto, nosotros debemos ser perseverantes hasta ver la respuesta del Señor. Amén. Bueno, y es así como entonces ahora en la clase de hoy vamos a introducirnos en las características del soldado de Jesús, ¿verdad? Yo les había hecho referencia también de que el Señor nos llama a todos a la batalla espiritual. Y habíamos también visto la palabra del Señor que habla en Isaías 61, cuando Jesús, el profeta Isaías estaba declarando lo que Jesús, el ministerio de Jesús, donde dice, el Espíritu de Jehová está sobre mí porque me ha ungido. ¿Para qué? Para hablar buenas nuevas a los abatidos, a libertad a los oprimidos, a los cautivos, a proclamar el año agradable del Señor. Entonces, ¿qué sucede? Que nosotros, ese mismo llamado lo hemos recibido a través de Cristo Jesús. Nosotros que somos llamados para el ejército de Dios, estamos cada día siendo entrenados para poder combatir cada batalla espiritual de acuerdo a la estrategia y al plan de Dios. Entonces, vamos a ver aquí, segunda de Timoteo, capítulo 2, versos del 1 al 4. Si lo alcanzan a ver ahí. Dice, un buen soldado de Jesucristo es el tema que está ahí en la palabra. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. De mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que enseñen también a otros. Tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de aquel que lo tomó por soldado. Ok, porque el reino de Dios es muy diferente al reino terrenal. En el reino de los cielos, el menor es el mayor. El servidor es aquel que el Señor, ¿verdad?, coloca. Nosotros no tenemos una posición como aquí en la tierra, como estaba el ejemplo del rico y Lázaro, ¿verdad? El rico en sus bienes y Lázaro sufriendo, ¿verdad? ¿Qué sucedió? Cuando los dos murieron, el rico fue llevado al Hades y Lázaro al seno de Abraham. Entonces, las penalidades, este es un ejemplo, las penalidades que nosotros tenemos, las aflicciones, y Hechos capítulo 14, verso 22, también dice que a través de muchas tribulaciones nosotros entraremos en el reino de los cielos. Pablo es un ejemplo vivo de aquel soldado de Dios que pasó por muchas pruebas, tribulaciones, azotes, escarnios. Esteban. Ayer estaba llevando una palabra sobre Esteban y cómo Esteban, cuando él era apedreado, en el momento que él estaba siendo apedreado, cada piedra que le venía, y dice que arremetieron contra él, en ese momento su mirada se puso al cielo y los cielos se abrieron. Qué lindo. Y la gloria del Señor se mostró a él. Él vio al Padre, al trono del Señor, al Hijo. Él vio la gloria de Dios. Entonces, amados, cada azote, cada piedra que viene a su vida, cada sufrimiento, cada penalidad, déjenme decirle algo. Santo Espíritu, no se la escucha. Ahí, no sé, se me Ahí sí. Ok. Estábamos hablando sobre Esteban. No sé si me alcanzaron a escuchar de Esteban.
Esteban, Sí, cuando empezó estaba a hablar de él. apedreado, en el momento que estaban arremetiendo contra él, cuando estaba siendo él ahí, azotado por los religiosos, por los fariseos, en ese momento él puso su mirada en el cielo y los cielos se abrieron. Y en ese momento la gloria del Señor, él pudo observar al Padre sentado en su trono y a su Hijo Jesucristo, nuestro Salvador, a su diestra. Entonces, amados hermanos, ¿por qué el Señor nos dice que los soldados de Jesucristo pasamos penalidades, pasamos pruebas? Y estábamos hablando de Pablo también, uno de los apóstoles mayores, en el sentido en que escribió, ¿verdad?, las cartas paulinas y experimentó cosas inefables, inexplicables en el mundo espiritual, pero sufrió muchos azotes, naufragios, penalidades, tribulaciones y tantas cosas, cárceles, mazmorras. Pero todo eso fue porque él pudo ganar en el mundo espiritual un peso de gloria, un nivel de autoridad, un conocimiento en el mundo espiritual poderoso. Y así es cada uno de ustedes, amados hermanos. Cada situación en la cual se encuentren en este momento, pasando sufrimientos, penalidades, pruebas, tempestades, enfermedades, tribulaciones, calumnias, persecuciones, cualquiera que sea la causa, cualquiera que sea la tribulación, déjenme decirle algo importante. No es nada más y nada menos que el Señor llevándolo a niveles de conocer su gloria. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces, por eso es que aquí dice, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Y por eso es que nuestro enfoque, así como Esteban, que él miraba arriba, él no estaba mirando a los que estaban alrededor acusándolo, afrontándolo, a los que estaban arremetiendo contra él. No, la mirada de él estaba arriba. Qué lindo. Colosenses capítulo 3 dice que nosotros tenemos que tener nuestra mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra, donde está Cristo. Aleluya. Entonces el soldado de Dios no debe desenfocarse. ¿Cuál es su misión en la tierra? ¿Cuál es esa misión con la cual el Señor nos ha predestinado para cumplir en esta tierra? En nuestro hogar, en nuestra familia, con nuestros hermanos, en la iglesia, donde quiera que el Señor nos ha colocado. En nuestro enfoque, en nuestra visión y misión espiritual, nosotros tenemos que estar centrados. Aleluya. Y eso es lo que nosotros estamos hoy haciendo énfasis sobre. A ver si alguien por ahí puede apagar el micrófono. Déjenme ver. Mi hermana. Ya lo pago. Mi hermana Rosita. Gloria al Señor. Entonces, aquí tenemos un cuadro, amados guerreros, donde vamos nosotros a ver las características del soldado de Jesucristo. Aleluya. Y primero vamos a ver desde el círculo verde. ¿Pueden ver todos ahí? El soldado de Jesucristo debe ser fiel. Amén. Apocalipsis 2:10 dice que nosotros debemos ser fieles hasta la muerte para alcanzar la corona de la vida. Amén. Miren cómo es las personas que están en el ejército y los que están en el Army aquí en Estados Unidos, ¿verdad? Ellos tienen un objetivo bien claro. Cuando reciben una orden, ellos deben de cumplirlo a cabalidad, pese a cualquier circunstancia, ¿verdad? Y ellos van con ese objetivo y son fieles, ¿verdad?, al país, a la patria y a todo lo demás. Entonces, nosotros somos soldados del ejército del Señor Jesucristo, del reino de Dios. Y nosotros, según la palabra del Señor, debemos, dice, ser fieles hasta la muerte, hasta el último día de suspiro, nuestra fidelidad con nuestro Señor. Primera de Corintios 5:2. A ver, que me ayuda mi hermana Jessica. Y la pastora Janet, si puede buscar Mateo 25:21. Mateo 25.
¿Cuál me dijo? Primera de Corintios. Buenas tardes, bendiciones, hermanos. Primera Sí, de mi amada. Corintios. En Primera de Corintios, déjame ver aquí. O no, es Primera de Samuel 15, 22, perdón. Mamá, ¿quién era tatu? ¿Qué quieres, mi amor? Ya te voy a dar. Yo, leche. Mamá, ¿quiere leche? Sí, trae tu vasito. Toma. ¿Quiere leche? A ver, primera de Samuel 15, 22. Mamá, Palabra de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Samuel dijo: leche. se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en los que se obedezcan a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Amén. Entonces el Señor nos está observando en nuestro interior, en nuestro corazón. Entonces es más importante, ya sea nuestra forma física, nuestra apariencia, no. Lo que el Señor se fija más dentro de nosotros es en nuestro corazón. Recordemos que Saúl era, según pasaba de los hombros, era un hombre alto, bien parecido, pero el Señor se fijó en el corazón de David, porque David amaba a Dios con todo su ser, con todo su corazón, con toda su alma. Y por tanto, como él amaba a Dios, podía ser fiel. Y aquel que ama a Dios puede ser fiel a Dios, ¿verdad? Gloria al Señor Jesucristo. Primera de Corintios 4:2 dice aquí: ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Y este es el ministerio de los apóstoles, y en cualquier servicio, ¿verdad? Dios está buscando a los fieles de la tierra. Dios está buscando corazones fieles a Él. Dios está buscando a aquel que no solamente lo quiera a Dios por sus bendiciones, por lo que le pueda dar, sino por quién es Él. Él es nuestro Señor, nuestro Salvador, nuestro todo. Entonces, primero, los soldados en espíritu y en verdad que aman al Señor pueden ser fieles por esa característica de que su corazón es entregado totalmente al Señor. Amén. Vamos a ver Mateo 25, 21. ¿A quién le tocaba? A la pastora. A mí me toca, sí. Dice la palabra del Señor. Y su Señor le dijo: bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Mateo 25, 21. Amén. Entonces, ahí vemos la parábola, ¿verdad? Donde el Señor Jesucristo recalca del siervo fiel. Y el siervo fiel va a entrar al gozo del Señor. Entonces, ¿cuántos de nosotros queremos entrar en ese gozo del Señor un día? Estar delante de Dios y Él que nos diga: eres un obrero aprobado, eres un soldado aprobado. Qué lindo será ese día. Amén. Donde lo podamos ver cara a cara, donde Él cada día, ¿verdad? Aquí en la tierra nosotros somos probados, ¿verdad? Si Abraham, siendo el padre de la fe, fue probado, si aún el mismo Jesucristo, cuando vino en forma de hombre aquí a la tierra y a enseñarnos ese ejemplo, también fue tentado y fue probado y fue hallado fiel y justo. Qué lindo. Entonces nosotros también, nuestra fe es probada. Nosotros somos testados y debemos cada día, el secreto es poder amar al Señor. El secreto es entregarnos todo al Señor. El secreto es entregarle y abrirle nuestro corazón para que Él nos enseñe, para que esa palabra verdaderamente nos permita ser fieles a Él. Amén. Bueno, segunda característica, obedientes. Estamos bien todavía. Obedientes, ya lo habíamos leído entonces ahí con la hermana Jessica, la misionera Jessica, gloria a Jesús. Que el Señor se complace más que cualquier sacrificio en la obediencia. Un corazón manso y humilde son las características también de los soldados de Jesucristo. Mateo 11:29 es el pasaje ideal para esta característica, ¿verdad? Porque ¿quién es manso y humilde? El Cordero de Dios. Amén. A ver que lo lea mi hermano profeta Luis.
Ya ni idea. Eso es muy alto de la lluvia. ¿Está por ahí, profeta Luis? Es la lluvia. Lluvia, Yo lo tengo. Ya, mi hermana Marcelita. Amén. Dice la palabra del Eterno en Mateo 11:29. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Amén. Qué lindo. Y esto es parte del fruto, ¿verdad? Del fruto del Espíritu, la mansedumbre. Y la humildad es la hermosura de la santidad. La humildad es la base que debe estar enraizado nuestra esencia como soldados de Dios, porque después veremos ya en el segundo mes, ¿verdad? Las características de la rebeldía de Satanás. Satanás se formó en una base de orgullo, y ese es el veneno que él, cuando mordió en la duda a Eva, él le inyectó ese veneno de esa serpiente maligna, fue el orgullo. Y cada vez que Satanás inyecta y muerde y ataca con ese veneno dentro de la iglesia, dentro de las familias, el orgullo destruye todo, contamina, es un veneno mortal. Nosotros tenemos el antídoto perfecto para esto. Gloria a Jesús, la sangre del Cordero que nos limpia, que nos purifica de todo pecado, de toda maldad, y que nosotros debemos desechar totalmente cualquier raíz de orgullo de nuestro corazón, nuestra mente, nuestros pensamientos y de todo nuestro ser. Todo nuestro ser rendido al Señor en humildad y reconocer y depender totalmente de Él. Todo es por Él, para Él y por Él. Toda la gloria es para el Señor y toda la honra siempre será para el Señor. Y todo lo que hagamos glorifique el nombre de nuestro Dios santo y vivo. Amén. Amén. Y esa fue también una característica, bueno, eso no lo voy a hacer porque hace parte de la tarea. David, un corazón manso y humilde, qué lindo Jesús. Vamos adelante. Comunión con Dios y los hombres. Primera de Juan 4:21. A ver, mi hermana Lucía, por favor. Uy, cuidado, mamá. Cuidado, mamá. Cuidado. ¿Cuál hermana? Cuidado, mamá. Cuidado. Primera de Juan 4:21. Cuidado, mamá. Que está ahí en el círculo verde. Primero de Juan. Jueves 4:21. Amén. Leo la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos este mandamiento de él, que el que ama a Dios, ame también a su hermano. Amén. Amén. Muchas gracias, mi hermana Lucía. Exactamente. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestra comunión, nuestra relación con Dios depende también del grado en que nosotros nos relacionamos con nuestro prójimo. Y saber que nosotros como soldados de Dios vamos también a sufrir muchas veces roces con las personas, porque cada persona tiene su carácter, su personalidad, y van en diferentes grados de crecimiento y madurez espiritual, en el conocimiento del carácter y de la estatura de Cristo. Entonces, nosotros también que vamos creciendo, no es que hemos llegado a la plenitud, también estamos en esta tierra y Dios va trabajando también en nuestro carácter, en nuestra forma, nuestra esencia. Pero en la medida que nosotros vamos conociendo de la palabra del Señor, vamos entendiendo que Dios nos dejó también dentro de su modelo de oración la área del perdón. Que el área del perdón es como una vitamina C. ¿Cuántos toman vitamina C? Todos los días, ¿verdad? Aleluya. Los niños que le dan aquí vitamina D, ¿verdad? Todos los días vitamina D. La oración del perdón que está dentro de la oración modelo de Jesús cuando le enseñó a sus discípulos. Les enseñó el perdonar y nos enseñó el perdonar. Porque es común, es algo que va a suceder. No solamente en los hermanos de la iglesia o no solamente con nuestros familiares o con cualquier persona, van a haber atritos. Y nosotros como soldados de Dios debemos de saber que a los pies de Jesús entregamos toda ofensa, entregamos toda falta, todo coraje, enojo, resentimiento,
amarguras y todo tipo que venga a hacer una fisura en nuestra alma. Y en oración del perdón nosotros podemos nuevamente entrar en comunión, en liberar perdón, en decirle que nos limpie de toda amargura y de toda ofensa que pueda hacernos nuestro prójimo. Amén. Y que muchas veces no va a ser fácil, no va a ser algo de la noche a la mañana. A veces hay situaciones en las que el enemigo va a querer venir a propósito, a dañar esa relación entre hermanos, esa comunión. Pero es ahí donde nosotros también, entra también la base de la humildad. Si hay orgullo, habrá oposición, nuestro corazón se cierra. Pero en medida que nosotros abrimos nuestro corazón a que la humildad de Cristo penetre en nuestro ser, vamos a poder entregar eso al Señor y vamos a poder liberar perdón. Amén. Esa es la comunión. Es muy importante. ¿Por qué? Porque Satanás, esa es su arma favorita dentro de las iglesias y de cualquier organización cristiana y las familias, ¿verdad? Poner discordias. Esa es una de las armas favoritas del diablo. Y nosotros en esas bases no podemos ganar batallas. Serán puertas abiertas al enemigo donde se mete con sus secuaces los demonios y van a querer armar, ¿cómo se dice? Zancadillas para que nosotros tengamos desventaja en el mundo espiritual. Bien. Vamos a ver otra aquí en el azul. Dice crecer en el fruto espiritual. Crecer en el fruto del espíritu. Gálatas 5, del 22 al 24. Un pasaje que también conocido. Si lo puede leer mi hermana Karina. Y donde dice siervo, Mateo 20. 22 al 27, mi hermana Georgina, por favor. Justo lo estaba buscando, hermana. Gálatas 5. Del 22 al 24. Un segundo, por favor. Galatians. Oh, pero esto está en inglés. Madre de Dios, deme un segundito. Sí, no hay problema, no se preocupe. ¿Qué le pasó a esto? Que de español se me fue a inglés. A ver, ahora sí. Gálatas 5, del 21 al 25, ¿no? 22 al 24. Del 22 al 24, ok. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. 25, ¿verdad? Sí, amén. Muchas gracias, hermana Cari. Y justamente es eso, que el Señor nos muestra que la vida del Espíritu, los soldados que viven en espíritu y en verdad, permiten que ese fruto crezca. Este fruto que es dado por el Espíritu Santo de Dios. El amor, que es la base, porque Dios es amor. Qué lindo, ¿verdad? El gozo, porque el gozo también permite que nos fortalezcamos en Dios. Y el enemigo muchas veces va a querer robarnos ese gozo en el Señor, ponernos cargas, ponernos ansiedad, preocupación, tribulación y atacar nuestra mente, que es el campo de la batalla donde entran los pensamientos. Después vamos a ver ese versículo en Santiago. Pero es aquí donde la palabra de Dios tiene que operar, porque Romanos capítulo 12 dice transformados, y transformados en el griego es metanoia, y es decir que hay un cambio constante. Todos los días tiene que haber un cambio dentro de mi interior, dentro de mis estructuras mentales, dentro de mis pensamientos, dentro de mi razonamiento, de mi forma de pensar. Por eso es que el Señor, su palabra es lo único que tiene este poder para permitirnos crecer y recibir la visión de Dios. Y que esa estructura que el Señor va formando por medio de su palabra, por eso es adiestramiento en la palabra de Dios, porque no va a haber nada más que la palabra de Dios para poder hacer ese cambio dentro de nuestras vidas, del interior al exterior, desde nuestro interior, nuestra alma, desde nuestra alma, el alma nuestra tiene que ser transformada. Nuestro espíritu tiene que ser avivado.
Y nuestra carne tiene que ser crucificada. Aleluya. Vamos a repetir eso a los que quieran anotar. Nuestra alma, según Romanos 12, es transformada. Es el alma la que tiene que ser transformada. Nuestro espíritu tiene que ser avivado y la palabra de Dios es lo único que puede avivarnos, encendernos, activarnos, despertarnos. Como cuando el Señor dijo a Zorobabel que se despertaba para construir y edificar la casa de Dios. Pero fue por medio de la palabra. Entonces, cada vez que recibimos la palabra, cada vez que escuchamos la palabra, y Romanos 10:17 dice que la fe es por el oír y el oír es por la palabra de Dios. Entonces, sí, podemos orar, sí, oramos, qué lindo, ayunamos también. Pero nuestra oración tiene que estar también alineada a la palabra del Señor. Y nuestros ayunos también tienen que estar, venga aquí. Nuestros ayunos tienen que también alinearse a la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque los budistas también, eso habíamos dicho la semana anterior, los budistas ayunan, los satanistas ayunan, los espiritistas también ayunan, los que hacen candomblé y todas esas sectas que hablan sobre lo espiritual, la nueva era, todos estos ayunan. Pero ¿cómo es ese ayuno? No es entregado al Señor porque ellos no viven la palabra. Pero nosotros que somos soldados en espíritu y en verdad, nuestro ayuno se alinea en el conocimiento de la palabra. Nosotros en nuestra oración nos alineamos porque la palabra de Dios nos permite conocer la voluntad de Dios perfecta para nuestras vidas. Y nuestra carne debemos crucificarla, porque aquí lo dice en Gálatas 5:24, pero los que son de Cristo, ¿qué dice? A ver, digámoslo todo. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Entonces, ¿qué sucede? Que dentro de mi carne hay algo que naturalmente va a crecer pasiones desordenadas, deseos mundanos, y eso es lo que debemos nosotros crucificarlo. ¿Y cómo lo crucificamos? Llevándolo a la cruz de Cristo. Y eso también vamos a llevar en este tiempo de estudio, oraciones que nos permiten saber cómo entrar en liberación, en autoliberación, oraciones que nos permiten entrar en purificación. Hay muchos tipos de oraciones y tenemos que saber qué tipo de oración necesitamos, que es adecuada para el tiempo que estamos viviendo. Peticiones, intercesiones rogativas es una escala diferente. Y Esdras capítulo 9, si usted lee ahí, es todo enfocado a confesión de pecados que hace este profeta, Esdras. También Daniel también hace un énfasis antes de su oración de intercesión en confesar los pecados. Entonces nosotros debemos crucificarnos en esas pasiones, en esas áreas débiles, ¿verdad? Génesis 3:15 dice ahí que el Señor, ¿verdad? A la mujer, bueno, la mujer, pero se refiere a hombres y mujeres, ¿verdad? Pisaría la cabeza de la serpiente, pero ella, ¿qué haría la serpiente? Mordería el calcañar. Y el calcañar es el talón del pie. Y eso significa que muchas veces Satanás va a reconocer nuestras áreas débiles, nuestras áreas que son vulnerables, donde muchas veces él va a querer venir y ofendernos, atacarnos por ahí. Entonces, esas áreas vulnerables en el Señor, nosotros nos fortalecemos. Se fortalecen en el Señor. Amén. Ustedes aquí le preguntan a mi mamá, yo era una muchacha demasiado miedosa y tímida. No me gustaba sociabilizar ni hablar. 12, 13, 14 años era muy, muy, muy tímida. Pero el Señor se reveló a mi vida cuando cumplí 17 años de una forma extraordinaria. El Señor mismo se me presentó. Yo vi a Jesús y Él me mostró sus llagas. Y desde ese momento es como una inyección que le entra a uno, no sé cómo explicarlo. Pero el Señor transformó mi corazón y mi vida y me permitió conocerlo y adorarle. Y esa adoración me llevó a permitir a crecer en la gracia del Señor. Amén. Bueno, entonces seguimos. Gloria al Señor. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, San Mateo
20, capítulo 22. Entonces Jesús respondiendo dijo, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron, podemos. Él les dijo, a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado, seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino a aquellos para quienes está preparado por mi Padre. Cuando los 10 oyeron esto, se enojaron contra los 2 hermanos. Entonces Jesús, llamándolos, dijo, sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Mateo 24:13. Más que el que persevere hasta el fin, este será salvo. Palabra del Señor. Muchas gracias, mi hermana, pastora Georgina. Qué lindo, ¿verdad? Y esta es la escuela del Señor, en la escuela del Espíritu Santo, en el ejército de Él. Nosotros, dice, el que quiera ser mayor será el servidor. Entonces, el servicio es una de las características de todo buen soldado del Señor. Amén. Los últimos serán los primeros, ¿verdad? En la escuela del Señor es todo diferente al de la tierra, ¿verdad? En la tierra valen, qué sé yo, personas que muchas veces ocupan cargos importantes y todo lo demás, pero no, en el reino de los cielos es al revés, es el que sirve con todo su corazón, con esa actitud humilde delante del Señor y amándole, ¿verdad? En lo que estamos sirviendo a Él. Perseverantes, porque dice aquí que el que persevere hasta el fin. Y hasta el fin es cuando nos lleva el Señor o su venida. Estamos esperando el arrebatamiento. Entonces, la perseverancia es algo que viene solamente de la fortaleza del Señor. No viene de nuestras propias fuerzas. No confiamos en nuestras propias fuerzas. Dependemos de la fuerza del Señor. Dependemos del soplo de vida de Él. Dependemos de todo lo que Él nos provee para seguir hacia adelante y poder perseverar. Amén. Ok, llenos del Espíritu. Hechos 1:8. El círculo color crema. Profeta Luis. Mi hermana Rosita, creo que también está por ahí. Romanos 8:14. Por favor. Hechos, Atos 1:8. 1:8. Hechos, es Atos 1:8. Atos 1:8. Amém, sim. Glórias ao Senhor. Contudo, recebereis poder quando o Espírito Santo descer sobre vós, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria, e até os confins da terra. Amén. Hermana Rosita, gracias, profeta. Romanos 8:14. No sé si está habilitada Rosita. No puedes, no lo leemos nosotros. Romano, ¿qué, pastora? 8:14. Ok, yo lo voy a buscar. Romano 8:14. Espera. Corazón. Hola. Romano 8:14, la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Amém.
Amén, gloria al Señor. Entonces vemos que también buscamos ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? En Efesios 5:8 nos dice la palabra del Señor que no nos embriaguemos con vino, lo cual hay disolución, más bien ser llenos del Espíritu Santo. Y cuando somos llenos del Espíritu Santo, viene la palabra de Dios a nuestras vidas. Esteban dice la palabra de Dios ahí en Hechos capítulo 7 que él estaba lleno de la palabra. Y antes de él morir, él estaba dando un discurso, una disertación de todos los patriarcas y estaba hablando de la palabra del Señor ante todos estos fariseos. Entonces la palabra del Señor va a permitir que nosotros nos activemos para ser llenos del conocimiento de Dios, llenos de la presencia, amén, llenos de ese rema de su palabra, esa palabra viva, llenos de esa sabiduría. Y la oración de Pablo a los colosenses, en Colosenses capítulo 1, verso 9, dice que Pablo ora para que los colosos sean llenos y transborden en el conocimiento de la voluntad de Dios y de toda sabiduría para que ellos puedan ser una iglesia que fructifique. Entonces, nosotros pidamos esto porque el Señor quiere llenarnos cada día, no una vez por mes ni una vez por año, sino todos los días. Amén. ¿Cuántos quieren ser llenos del Señor? Y la Biblia dice que lo que el corazón abunda, habla la boca, ¿verdad? Entonces, si nosotros nos llenamos de él, eso es lo que va a transbordar en nuestras vidas. El Salmo 25, verso 3 dice, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Y hay tiempos en que el aceite que deposita el Señor es para un tipo determinado de circunstancias, pruebas o capacitación de parte de Dios para cierta obra. Y ya ese aceite después, nosotros tenemos que decirle al Señor que nos renueve, que saque ese aceite quemado, ese aceite viejo y que nos ponga aceite fresco sobre nuestras lámparas, que nos llene y que transborde, que rebose en nuestra copa. Amén. Los discípulos de Jesús también recibieron la promesa, estaban unidos y ellos fueron llenos del Espíritu. Entonces los tiempos también que nosotros permanecemos en unidad, buscando del Señor, en tiempos de oración, ¿verdad? Como los meetings que están ahí, ¿verdad? Nuestros hermanos por la mañana o en las vigilias. Es un tiempo también para decirle al Señor que nos llene en ese momento de algo fresco de su parte, de su espíritu. Amén. Gloria al Señor. Bueno, hasta aquí vamos a ver. Y la identidad de Cristo, que es muy importante porque Pablo tenía una identidad en el Señor donde él pudo enfrentar a la joven que estaba con espíritu de adivinación y donde él pudo en el mundo espiritual hacerse notar, porque su identidad en Dios, su identidad en Cristo Jesús, de saber que es hijo de Dios, nos lo permitió a él ser reconocido verdaderamente en el mundo espiritual, el sello que nos pone el Espíritu Santo. Eso viene, dice Juan 1:12, a todos los que le recibieron, a los que creen su nombre, les dio potestad, les dio derecho de ser hijos de Dios. El Espíritu Santo nos sella. El anticristo tiene el sello falso, que va a ser cuando venga, ¿verdad? En los últimos tiempos que está ya cerca, está a las puertas, ¿verdad? Y va a poner ese sello maligno, pero nosotros ya hemos sido sellados con las arras del Espíritu, con su Santo Espíritu. ¿Cuántos de ustedes son sellados ya por el Espíritu Santo de Dios? Qué lindo, amados. Esa es la marca que el Señor ha puesto en su vida, donde el enemigo lo identifica donde quiera que usted va. Sabe que usted le pertenece a Cristo Jesús, que le ha dado derecho, autoridad, potestad sobre serpientes y escorpiones. Lucas 10:19. Toda potestad nos ha sido dada para pisar serpientes y escorpiones y toda fuerza del enemigo, y nada nos hará daño. Yo me acuerdo que mucho tiempo atrás este versículo era mi pan día y noche contra los demonios. Los demonios, muchas veces el Señor me llevó a experiencias, ¿verdad? Que se manifestaban, como lo testificamos en la clase anterior, ¿verdad? La hermana Rosita está de testigo, en los cultos de oración se manifestaban a las personas, ¿verdad? Que los demonios salían, ¿verdad? Y este versículo fue mi espada por mucho tiempo. Toda autoridad el Señor nos dio para pisar serpientes y escorpiones
y toda fuerza de las tinieblas y nada nos hará daño. Y muchas veces los demonios quieren intimidarnos, quieren hacer shows, pero ellos tienen que sujetarse a la voz de quién, y al nombre de Jesucristo de Nazaret, no al nombre de Wendy Pérez ni de ningún ser humano en la tierra, sino al nombre de aquel que todo lo puede, aquel que derramó su sangre, y en esa sangre hay autoridad, y en esa sangre cada vez que nos sumergimos, el enemigo nos reconoce que estamos con esa cobertura del Todopoderoso. Amén. Entonces nuestra identidad en el Señor es muy importante. Gloria a Jesús. Vamos entonces a dar paso antes de terminar. Nos restan 5 minutos. Están aquí mis amadas hermanas que recibieron una tarea. Vamos a empezar con nuestra hermana Marcelita. Luego mi hermana Jessica. Y ahí mi hermana Lucía. Y ahí vamos a seguir. Las 3 primero, ok. Bueno, en realidad, 5 minutos, entonces voy a hablar así como rápido y le doy gracias a Dios porque lo escribí, pero sobre todo en este estudio nuevamente el Padre Celestial me recordó que la fidelidad de Él con cumplir las promesas, amén, de ese pacto que hizo con Israel. Y ahí estamos nosotros. Sobre todo vi lo que Él hizo en la tierra de Canaán, fue impresionante, impresionante. Entonces, Josué, sobre todo a mí me tocó la parte de las estrategias. Y dice pues que Josué, recordando un poquito, él era hebreo. ¿Sabe lo que me llamó la atención, hermana Wendy? Que usted sabe los libros de la Biblia, ¿no? Éxodo, Levítico, Números, Deuteronomio. Y ya Josué aparece en el libro, en el segundo libro, en Levítico, o sea, lo acompañó todo ese tiempo, como 40 años aproximadamente. Entonces, dice que este siervo nació en ese periodo de la esclavitud que había en Egipto. Y en el camino, él se va convirtiendo a través de mirar, porque yo me lo imagino a él jovencito, chiquito, cómo él miraba todo lo que hacía Moisés. Y oh, sorpresa, que llega a ser, para la gloria de Dios, un personaje muy destacado dentro del cristianismo, judaísmo y también del islam. Josué, él empezó, como dije yo, en esas tareas, siendo, sobre todo en la agricultura, y también ya se veía en el tiempo de los egipcios, parte de lo que es ay Dios, la arquitectura, ¿no? Entonces él trabajaba ahí. Él pertenecía a la tribu de Efraín. Y miren, hago esta reseña porque él empezó así. Él no empezó con alguien en su casa enseñándole. No, a quien lo llevó a esto fue obviamente el Padre Celestial, porque fue un escogido para Moisés, en el nombre de Jesús. Esa influencia en José lo contagia a él, la gloria sea para el Señor. Entonces él llega a ser un guerrero que cuando aparece su nombre en la Biblia, wow, ya en un versículo bíblico inclusive, Jehová Dios le dice a Moisés que recurra a Josué para que busque unos guerreros y vayan con él a luchar contra Amalek. Me encanta esa cita bíblica que fue cuando fue él, obviamente que luchaba con espadas, y Ur y Aarón, ¿qué hicieron? Subieron a un monte a orar allá, y ahí es cuando ellos lo ayudan con sus manitos a tener así los brazos de Moisés, ¿no? De ahí esa estrategia fue hermosa cuando... Y ahora, ojalá que yo haya, porque no me salía la palabra, pero el Señor me llevó a que yo diga esto, que el mejor estrategiador es Él. O sea, el que tiene todas las estrategias para ganar todas las batallas, todo es el Señor. Él en toda la palabra, Él nos da estrategias para la guerra, desde el comienzo a fin. En el nombre de Jesús, estrategias de Josué eran usar las armas espirituales que aprendió de Moisés. Lo hizo a través de la búsqueda, la oración, la obediencia. Claro que sí, tenían luchas con espadas, sí,
pero las estrategias de Dios, sobre todo, es algo impresionante lo que usó con las, en Jericó, allá en la tierra de Canaán. Es algo que me impresionó muchísimo, cómo Dios lo llevó a unas estrategias que nada que ver, porque no aparecía para nada la espada o algo que hiera. No, dice, él aquí yo anoté y dice, la Biblia describe cómo eran de grandes esos pilares de estas murallas de Jericó y esas paredes que tenían hasta 6 metros de ancho, pero basada en la promesa que Dios le da, porque hay 2 capítulos que me llamaron mucho la atención en el libro de Josué. El 1, donde el Señor le promete ya ganar, que él va a tener victoria, pero sobre todo le dice que se esfuerce y sea valiente. Eso le pide en el versículo 1, y en el 6 ya vi que era cuando ya él entra a la batalla y dice que solamente le dijo cosas que para nosotros podrían ser una locura, ¿no? Y hasta para los mismos pueblos de Israel, pero fueron obedientes a la voz del Señor a través de Josué, y les dijo, solamente ustedes lo que tienen que hacer es dar vueltas y callados. Y yo les aviso cuándo tenían que gritar, y los sacerdotes tocar el shofar. Entonces, en conclusión, porque tengo un poquito más, pero debido al tiempo, el Señor me da 3 estrategias que yo un poquito tuve lucha con él, porque yo decía, pero, bueno, pero me dio 3 estrategias a mí y que se las comparta. Y me quebranto de cuáles son. La primera dijo que nosotros tenemos que tener una trinchera, un lugar donde nosotros tenemos que ir y depositar todo lo que nos pasa. Tenemos que tener eso, ese lugar santísimo para presentarnos delante de él. Segundo, me dijo el silencio. Y yo decía, Señor, esa estrategia, el silencio. Frente a todo, calla. Y declara, decreta. Cuando estés guerreando, pero en la oración, la lucha. Y yo te daré la victoria. Les daré la victoria. Y en tercer lugar, estar muy atenta a escuchar las estrategias que él me va a dar mientras yo leo o hago estudios como este. Y le doy gracias a Dios por eso. Amén. Amén. Muchas gracias, hermana Marcelita. Tremendo, ¿verdad? Lugar de intercesión, trinchera, lugar de comunión. El silencio, que es una estrategia excelente. Wow. Y estar alertas, vigilantes. Qué cosa tremenda hemos recibido en esta noche, ¿verdad? De lo que el Señor ha compartido a través de su palabra a nuestra hermana Marcelita. ¿Quién sigue? Mi hermana Lucía, mi hermana Jessica, cualquiera de las dos que esté lista. Amén. Amén, mi hermana Lucía. Sí, voy a hacerlo yo, hermana, porque tengo que salirme, porque tengo que entrar a la célula de la iglesia. A mí me tocó las características espirituales de Gedeón. Pues tiene muchas características, pero en que las que se resalta más es que tenía humildad, era espiritual, era obediente, estaba bajo la inspiración divina y tenía comunión directa de Dios. Son las que se resaltan más. Pero también se puede mirar que era precavido, tenía estrategia para actuar, tenía tacto para tratar a los demás y era leal. Esas podían ser las estrategias de él. Pero las espirituales son esas, lo que tenía mucha humildad, era espiritual, era obediente y estaba bajo la inspiración divina y tenía comunión directa con Dios. Gloria a Dios. Muchas gracias, mi hermana. Excelente. Qué lindo, ¿verdad? De Gedeón, tremendo siervo que también vamos a estudiar, ¿verdad?
Bueno, y nuestra hermana Jessica hoy día. Bueno, a mí me tocó 3 características espirituales de David. Entonces tenemos primero la humildad, ¿no? A pesar de que fue ungido como rey, siempre se mostró humilde. Eso lo podemos encontrar en 1 Samuel 17:28, en 1 Samuel 18:23. También que demostró siempre arrepentimiento. Mostró arrepentimiento genuino ante los pecados que cometió. Eso lo podemos ver en la oración de arrepentimiento del Salmo 51. También obediencia. Supo actuar en el momento indicado cuando Dios le hablaba a su corazón. Podemos ver eso en 1 Samuel 17:33 al 36. Además era justo, valiente, apasionado. Gloria a Dios, muchas gracias. Un aplauso para nuestras 3 hermanas. Qué lindo, ¿verdad? Ellas han extraído como un caldito concentrado, qué lindo, ¿verdad? De estas características, de estos siervos tremendos de Dios. Muchas gracias, mi hermana Jessica. Excelente. Muchas gracias, hermana Marcelita, hermana Lucía. El tiempo no nos permite que nuestros demás hermanos hoy sigan trayendo, ¿verdad?, su investigación. Mi hermana Karina falta, ¿verdad? Falta mi hermana Jenny, mi hermana Dunia. Buenas noches, aquí que está presente, Rosita. Mi hermana Ebury también. Y nuestra hermana Ebury van a quedarse para la siguiente clase, el próximo martes. No problema. Pero alístense ahí y vamos entonces a añadir después tarea para nuestro hermano Luis. Amén. Hoy día no les vamos a dar tarea porque ellos están en primera clase. Y nuestra hermana, la pastora Georgina, también para la siguiente clase ya le mandamos tarea. Pero qué lindo. Miren ustedes, Gedeón, Josué y David. 3 hombres tremendos de Dios que se encajan en lo que nosotros hemos visto hoy de este cuadro sinóptico sobre las características del soldado de Dios. Siervos obedientes, siervos humildes, que guardaban en primer lugar esa comunión con Dios. Estamos aprendiendo de ellos, de esas virtudes, de esa esencia que los caracterizó para que ellos sean fieles y victoriosos. ¿Cuántos fieles y victoriosos hay en esta noche? Aleluya. Vamos a orar entonces, amados. Amén. Vamos a orar para terminar y también para que el Señor cada día más nos introduzca en esas batallas, pero con la esencia de Él, con las bases de Él, para que podamos crecer como Él quiere que crezcamos, a esa estatura de ese varón perfecto, en el conocimiento de la gracia del Señor y fructificando. Vamos a orar entonces. Aleluya. Padre Celestial, te damos gracias en esta noche. Gracias porque tu palabra nos adiestra, tu palabra nos equipa, tu palabra nos enseña, tu palabra nos transforma, tu palabra nos vivifica. Y aquí están estos soldados valientes, aquí están estos guerreros y estas guerreras del Señor, Padre. Cada día, Señor, agradándote, esforzándose en la buena batalla de la fe, batallando, Señor, con valentía, siendo esforzados y valientes, Señor, y aún más queremos pedirte en esta noche que nos permitas amarte, que nos permitas cada día serte fieles, que a pesar, Señor, de muchos golpes que viene Satanás, muchas piedras que vienen, así como fueron con Esteban, muchas tribulaciones, azotes y tantas cosas difíciles de la vida, como pasó Pablo, como atravesaron los apóstoles, pero estamos aquí, Señor. Y no queremos negar esa fe viva. Queremos cada día, Señor, que tu nombre sea glorificado en nuestras vidas, dentro de nuestros hogares. Que podamos, Padre Celestial, ser victoriosos en cada batalla, siguiendo tus directrices, Espíritu Santo. Adiestra nuestras manos para la batalla. Adiéstranos el conocimiento de tu palabra viva, Señor, para salir hacia adelante. Hoy oramos para que esa impartición de tu Espíritu Santo sobre nuestro carácter, sobre nuestra alma, para que sea transformada, para que nuestro espíritu sea avivado y para que nuestra carne sea crucificada. En el nombre de Jesús Nazaret y crecer, Señor, como tú anhelas, Padre.
Gracias, Señor. En esta hora nos rendimos a ti y pedimos, Espíritu Santo, que cada día, Señor, nos cubras y nos permitas caminar de tu mano derecha. Gracias, Señor. En esta noche dejamos esta cobertura, Señor amado, y pedimos que el siguiente martes, Señor, tu presencia siga en nuestro medio. Sigas hablándonos, Señor, y síganos adiestrándonos y equipándonos. Bendiga a cada uno de tus siervos y siervas en esta noche. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén y amén. 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 Que Dios me los bendiga, amados hermanos, en esta noche. Muchas gracias por compartir este video. Lo grabamos, entonces lo voy a enviar también para que ustedes puedan recapitular y pues tener su estudio también particular con el Señor. Amén. Un abrazo, los queremos mucho. Hasta luego, nos vemos. Jesús. Bye. Bendiciones a todos. Bendiciones, hermanos. Gracias. Bendiciones, buenas noches. Mi hermana Cari, bendiciones. Hermana Jessica. Hermanita, gracias. Linda palabra, gracias. Gloria al Gloria Señor. a Jesús. Un abrazo a todos. Bendiciones. Un abrazo, Dios los guarde. Bye bye. Bye bye.